En este nuevo vídeo vamos a empezar con una cosa totalmente diferente. Cómo planeamos una pequeña travesía de 25 o 30 millas que nos va a llevar desde Rodos, donde estamos ahora, hasta Marmaris, con la correspondiente entrada en Turquía. Como vemos, a las 9 de la mañana vamos a tener un viento de entre 20-25 nudos en esta parte de aquí, y a medida que vayan transcurriendo las horas del día, pues va a ir incrementando el viento en este canal. En este canal estrecho vamos a tener una ola, porque la ola viene de por aquí, se acelera aquí, y aquí en este estrecho pues la ola se va a levantar irremediablemente. Pero bueno, esperamos que a la 1 ya estemos un poquito al sotavento del continente de Turquía y ya todo nos sea un poquito más favorable. Hoy entramos en Turquía, otra vez. Los monumentos otomanos, mi querida entrada con el coloso, mirad qué guapo, el faro, me encanta. Veo Rodas que se aleja poco a poco. Hemos querido pasar última vez en Rodas, una de nuestras ciudades preferidas, para despedirnos no solo de esta maravillosa ciudad, sino de todos nuestros amigos, y para un tiempo de Grecia. Estamos rumbo a Turquía. Entraremos en unas cuantas horas en Marmaris. Me he puesto en contacto con uno de los varios agentes que tengo los contactos. Por cierto, actualizaré toda la información de la entrada de Turquía, añadiendo unos cuantos agentes que mandan los contactos aquí en Rodas. Entonces, si necesitáis información de cómo se entra en Turquía, la tendréis actualizada en el blog dentro de poco tiempo. Y ahora pues el agente nos está esperando en Marmaris y bueno, nos pidió más o menos la misma documentación que el año pasado, las licencias nuestras de navegación, la documentación del barco, los pasaportes, la documentación de la moto también, porque hay que hacer la entrada de la moto para 3 meses como el año pasado. También nos pidieron la marca y el modelo de nuestro motor fuera borda. Y ya está. Entonces ya tiene toda la documentación, ha adelantado el trámite y dentro de unas cuantas horas nos harán el transit log, que nos permite navegar en Turquía. Referente al precio para entrar en Turquía, he escuchado a compañeros navegantes franceses en el puerto de Mandraki que les habían pedido 300 euros. Yo creo que es un fraude, porque yo he solicitado un presupuesto a varios agentes en diferentes ciudades y en el norte está entre 135 y 150 y bajando más para la zona más turística, Marmaris hasta Nash, de 150, 170 y lo máximo 210. O sea que puedes pedir a unos cuantos y elegir de entrar en la ciudad más barata, ¿no? Porque esto de los precios, pero 300 euros me parece demasiado y creo que no es correcto y no es así. Estamos a punto de cruzar la frontera marítima que separa Europa de Turquía, o Grecia de Turquía, y es el momento de poner nuestras banderas. En estos momentos, como no tenemos documentación, pues tenemos que poner la bandera amarilla debajo de la bandera turca. Esto quiere decir que estamos en trámites de hacer la documentación, que como ha dicho María antes, ya la hemos mandado
a la gente que seguramente está tramitando algunas cosas. Para que si nos parara alguna autoridad en aguas turcas, primero, desde lejos ya saben que estamos sin documentación y que nos dirigimos a un puerto para hacerla. Y segundo, que no hace falta que se acerquen porque ya ven que estamos cumpliendo con la ley marítima internacional. Ayane, si je vous donne le numéro du transit lock de l'année dernière, est-ce que ça peut vous aider? Je vous l'ai envoyé tout à l'heure, mais ça passe plus parce que j'ai plus de données. Mais je vous donne le numéro du transit lock de l'année dernière au cas où. Alors vous avez de quoi noter? Ok, très bien. Allez, on croise les doigts. Merci. Teşekkür ederim. Pues parece que tenemos problemas con la documentación, porque resulta que no encuentran la documentación del año pasado, que sería mucho más fácil volverla a hacer este año, pero no la encuentran. Como hay cambio de bandera por el medio, teníamos el año pasado bandera belga, este año bandera polaca, hay algún problema y no encuentran los papeles, con lo cual sería mucho más rápido, porque le cambian al mismo Transiglo, le cambian la bandera y tal, y ya está. Yeah. Y se ve que si lo tienen que hacer todo nuevo, pues tardan más y eso ya no les va bien. Allô, Ayane? Nous sommes sur le point d'entrer dans la zone de Marmaris. Dans un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, on rentre. Non, on est encore à l'extérieur, hein, on n'a pas encore passé le canal pour rentrer. ¡Chao! ¡Hay tanta profundidad! Adesso la mettiamo qua, dietro voi. Non, pas pour l'instant, je fais l'entrée demain. Je vais juste lui donner les papiers. Adesso siamo refugiati. Acabamos de llegar a Marmaris y largar el ancla. Hemos llegado tarde y como hemos llegado tarde, las oficinas de la policía están cerradas, entonces nos han dicho dejar el barco fondeado y venir a traernos los papeles. Pero el problema es la bandera amarilla. La bandera amarilla quiere decir que no puedes bajar a tierra mientras la tengas, entonces la vamos a quitar porque hasta mañana vamos a estar ilegales. Y bajamos a tierra. O sea, resumiendo, para que lo tengáis en cuenta. Primero, antes de hacer la entrada en Turquía, unos días antes, tener claro y pedir a vuestra gente que os mande la ubicación o las ubicaciones donde os podéis encontrar el día de la entrada. Porque luego, claro, sales de Grecia, ya no tienes datos europeos, o en nuestro caso españoles, y luego entras en Turquía y aún no has comprado la tarjeta SIM turca. Entonces, estamos incomunicados con él. Nos ha mandado la ubicación por WhatsApp, claro, pero ya esta mañana ya estábamos en Turquía y no me entran. Entonces, tener la ubicación, toda la información clarísima antes de entrar en el país. Y la hora de llegada, porque si la hora de llegada que nosotros pensábamos llegar a la 1, hemos llegado a las 3. Entonces, claro, las oficinas ya están cerradas y te quedas colgado aquí. Entonces, nos han contado de muchísimas historias de gente que llega por la noche, de gente que llega el viernes y se queda fondeado y los atrapan. Los atrapan sin haber hecho la documentación porque piensan ir el lunes o piensan ir al día siguiente, así que mucho ojo con eso. O sea, entre semana y confirmar con vuestra gente hasta qué hora podéis hacerlo y bueno, hacerlo por la mañana y ya está. Agente recomendado, que por lo visto está retirado. Nos ha estado llamando toda la mañana, por eso creo que tenemos tantos problemas, porque este nos está haciendo el favor de hacérnoslo, pero realmente a lo mejor no se dedica a esto. Y si se dedica, pues no sé.
Esto es una joyería. ¿Cómo es posible que aquí se hagan la entrada oficial de los barcos a un país? Me ha pedido mi licencia de capitán. Bueno, nuestras primeras horas en Turquía, en Marmaris, nos fuimos hasta la tienda Turkcell para comprar una tarjeta SIM. Pues tener en cuenta que si no tenéis aún el sello en vuestro pasaporte no podéis comprar ninguna SIM. Pero es que eso no le pasa a nadie, solo a nosotros. Bueno, porque hemos llegado tarde, la gente ya estaba cansado de esperar y sobre todo que por la tarde ya no hacen el papeleo y el tracing lock, entonces lo haremos mañana por la mañana. Menos mal que no tenemos cara de sirio, porque si no ya nos habrían detenido por la calle. Entonces, sin el pasaporte sellado, imposible comprar una SIM card porque te piden el pasaporte y verifican a la lupa si está sellado. Y para no estar como nosotros perdidos por Marmaris y no podemos mirar con nuestros datos el Google Maps, descargaros el Maps.me, que yo esta vez me he olvidado y me arrepiento un montón. 9:15 de la mañana. Gunaiden, ya no es Calibera. Estamos esperando en el muellecito este que han preparado, bastante ridículo por cierto, muy pequeño, y en el que los barcos hacen cola para hacer la entrada. O sea, hay un muelle súper grande, súper alto para barcos grandes, pero para barcos pequeños no hay. Hay solo para 2 sitios y muy pequeños. Es un pantalón de madera, bajito. Bajito de un palmo, ¿eh? Y súper bajito, creo que la Petite Marie pasa por encima. Sí, vamos a ver si alguno de estos dos que hay se van, porque llevamos aquí dando vueltas y maniobras 20 minutos. Y hoy es un día especial, ¿eh? Hoy es el 1 de junio. Hoy celebramos nuestros 5 años a bordo. ¡Ole! 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 Bueno, ya estamos en el superpantalón, como veis. Tiene la misma medida. Bueno, es súper pequeño porque el barco saca 2 metros. A ver. El barco le saca 2 metros por la proa. ¡Ole! ¡Ole! Tenemos esta escalerita para bajar. Pero creemos que ese pantalón es para eso, lo están haciendo ahora, pero todavía no está operativo. El trámite que se hace es el mismo que se hace para cuando entras con un ferry, porque esto es la aduana. Y pues por aquí entra la gente, cuando vienen con el ferry, entran por aquí, hacen cola y aquí es donde te hacen la foto del pasaporte. No quiero grabarlo muy de cerca para que no se vea, pero te hacen una foto. Madre mía, qué follón con la moto. Menos mal que hemos guardado el papel del seguro del año pasado. La moto no tiene seguro en Europa. Y además de sacar el seguro de aquí, quieren un seguro, el seguro de la moto, ¿entendés? Pero el año pasado el seguro de la moto no nos sirvió, nos hicieron hacer uno. Y este año hemos dicho, no hacemos el seguro de la moto porque no la estamos usando, solo hacemos el turco. Problemas. Menos mal que tenemos todo un montón de papeles. La moto se convierte en nuestra bola de presidiario, la BlackBerry. Ya os lo contaré otro día, lo de la BlackBerry. Yo corto por aquí. No, os presento a Ayan, nuestra agente en Marmaris, que nos está ayudando a hacer la entrada en este maravilloso país. Y claro, estamos esperando porque nosotros no solo entra la Petite Marie y su tripulación, tiene que entrar la moto, ¿no? Y nuestro motorino. Entonces, su hija ha tenido la amabilidad de avanzar el dinero para el seguro, los 3 meses de seguro, y estamos esperando que en cuanto reciban la transferencia, pues nos den el seguro para los 3 meses. Günaydın. Buenos días. Buongiorno. Parla tutto. Teşekkür ederim. Gracias en turco. El caso es que la moto se convierte a veces en el peor trámite porque las aduanas no están acostumbrados a que lleguen barcos pequeños con las motos. Entonces, aquí no llegan ferries. Aquí no llegan ferries con tráfico rodado. Entonces vienen solo ferries de este tipo. Ferries del tipo que llevan personas, entonces no están acostumbrados. Llegamos y se moviliza una en la frontera de la aduana de puta madre, porque empiezan a llamarse entre ellos y no tienen ni puta idea de cómo hacerlo. De hecho pensamos que tanto en Chesme como aquí somos los primeros. Pero tengo que decir que lo hacen súper bien.
súper rápido, o sea, hace falta un seguro, llaman por teléfono, pum, uno ingresa el dinero, mandan el papel directamente a la aduana y se hace en un momento. Se llaman, hacen 3 llamadas de teléfono y ya saben dónde tienen que ponerlo, el número de importación tal y cual, pum, 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 y se lo hacen en un momento. Yo esto lo traslado a mi amado país. Tú llegas con una moto a España, te pilla el guardia civil allí de turno y te dice, ¡buah! No tengo ni idea de lo que estás haciendo, vete para acá, vete para allá, vete para el otro lado, vente la semana que viene, aquí te falta esto, aquí te falta esto. O directamente te dicen, esto no puede ser. Estos no, estos se mueven y te solucionan las cosas. Y en muy poco tiempo, porque realmente llevamos aquí 1 hora o 2 y para no haberlo hecho nunca lo hacen muy bien. Y luego otra cosa, lo de los cafés, que lo va a contar Mari. Os voy a enseñar una cosa. Estamos en la entrada de la aduana. Aquí dentro hay un montón de policías. Así manejo porque si no se me ven las arrugas. Hay un montón de policías, cada uno en su despacho y tal, ¿no? Y toca el teléfono de vez en cuando. Y esta señora está aquí dentro y prepara los tés y los cafés y los va a dar dentro a cada despacho y a cada policía. Esto en España no creo que haya, ni en Francia. Hay que tomar nota. Me parece increíble. Nos ha regalado un té calentísimo con este calor, pero bueno, fue muy amable la señora, ¿eh? Sí, se ve que solo llevamos 10 minutos aquí o 15 minutos al sol. El primer té turco. Y nos ha dado un té calentito para que entremos en fresco. Uy, que me estoy quemando. Bueno, ya hemos salido de la aduana. Ya tenemos todos los papeles en regla, aunque ahora vamos a ir a buscarlos a la oficina. Y finalmente aquí no ha hecho falta sacar la moto. Ni la hemos tenido que sacar, ni han venido a verla. Y en Chesme el año pasado parecía una cosa fundamental. Bajar la moto, llevar la aduana, para acá, para allá. Ya os dejo el vídeo por aquí arriba, si me acuerdo, para que lo veáis cómo fue. Aquí nada, ni siquiera han venido a verla al barco. Cada sitio lo hacen de una manera. No es que haya una cosa general para todo el país. Amor, ¿qué haces? Estoy preparando la fiestuki para los 5 años. Cebolla, patata, porque vamos a hacer una barbacoa. Entonces entre pasaporte y pasaporte y entrar en Turquía y no, pues estoy preparando lo de este mediodía. Vous en avez une? Oui. Et je vais vous envoyer par... Envoyez-moi une photo. What's the name of la dame? Edda. Çın. Ayçın. Yalçın. Voilà. Yalçın. Y con esto se acaban las formalidades. Ya tenemos todos los documentos, la moto, los pasaportes y ahora nos vamos a buscar las tarjetas de datos porque sin ellas no podemos hacer nada y sin el sello en el pasaporte no se pueden comprar. 5 años a bordo. Hoy hemos hecho la entrada oficial en Turquía con Glinostri, Amici, Romina y Roberto. Del Trifone. 5 anni. Y nos vamos a poner morados. Mirad qué material. Barbacoa. Ah, una cosa muy importante. Javi, si nos estás viendo, que Javi ha celebrado con nosotros los 4 últimos años. Cada año estaba con nosotros. El año pasado hemos tenido el privilegio de tener también a Mónica. Un besito para vosotros dos. Os echamos de menos. Muchísimo. Pero os hemos sustituido enseguida. O sea que tampoco. No. Javi y Mónica, un beso muy grande a los tripulantes del Miss Regina. Eso era importante decirlo hoy. Seguimos con el vídeo. Gira a la derecha hacia 22 Soca. La misión de hoy es intentar cambiar el dinghy, no por uno como este, pero sí dejar este por aquí porque pesa demasiado, no lo podemos llevar en los pescantes. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Si necesitáis hacer reparaciones en el barco, este es el sitio correcto.
porque hemos dejado atrás unas 20-25 tiendas náuticas y tenemos por delante otras 30. Es absolutamente impresionante. Es un barrio lleno. Es un barrio solo de tiendas náuticas, entonces cualquier cosa que necesitéis, este es el sitio. Detrás de la parte antigua de Marmaris. Entrando por el río, como habéis visto. Estamos cansados de parecernos gitanos ya. Yo quiero que mi Petite Marie, que cumple 30 años este año, esté glamurosa a no poder. Y le quiero poner unas fundas a los... defensas. Es que llegas a estos sitios donde hay tanta elección, tanta cosa que no puedes pasar por los sitios sin decir, ay, me gustaría hacer aquello y esto y lo otro. Quiero este color, Es mejor no venir. este color, este material, ¿qué os parece? Para que esté todo de juego, claro, porque... Neverita y agua caliente para el té, y tele. Al final parece que vamos a encontrar un sitio. Este es el que nos va a hacer toda la cobertura del dinghy. Hemos encontrado una cosa que no es exactamente lo que buscábamos, pero nos ha convencido un poco. Y es esta Hayfield, que tiene algunos añitos, pero es más grande que la nuestra. La nuestra hace 2,70 y esta hace 2,90, 20 centímetros más. Yo espero que los 20 centímetros sean de esta parte para acá, que son los que van a ir detrás del mástil, pero realmente fijaros. La puedo levantar con una mano. No creo que pese más de 30 kilos en total, cuando la nuestra debe acercarse a los 70-80, pesa como un quintal. Este es el lugar que hemos encontrado el primero. Luego nos hemos ido aquí a 1 kilómetro a una tienda que nos han tratado bastante mal, la verdad. Y al final parece que lo vamos a hacer aquí. Como queremos la cobertura, pues la hemos encargado. En total nos va a salir la cosa por unos 1000 euros. El dinghy, pero dejamos el nuestro. El nuestro lo vendemos al precio de 200 euros. Sí, amigos, 200 euros la venta de nuestro dinghy 270 y palón, doble suelo de fibra, pero es que pesa mucho. Entonces nos vamos a llevar esta, que es más grande, pero menos pesada. La podremos llevar en los pescantes. Cumartesi gelir mi? Kargo gelirse. Otro de los trabajos que hacen aquí, fijaros, que esta mierda de bote de fibra, de un solo casco, ¿ves? O sea, como el nuestro. Ahora me acaba de decir que al nuestro le hacen lo mismo. Fijaros que le han metido el balón nuevo, o sea, toda la neumática nueva, de PVC, claro, a una semirrígida como la nuestra, bueno, un poco más pequeña, pero que tiene también lo de la sentina, que eso está estupendo. Y me ha dicho que este cambio lo hacen por unos 1000 euros. Con lo cual, la nuestra nos ha dicho que también lo van a hacer, que le van a quitar el flotador, se quedan con el casco, meten el flotador nuevo y la van a vender por 3000 pavos. Entonces no sé por qué estas las venden a este precio. También ha sido una suerte encontrarla, y lo principal es medir que de aquí hasta la proa no se nos sube encima del molinete, fundamental. Si es así, nos la vamos a quedar, pero la nuestra la van a vender por 3000, o sea que las nuestras realmente están buscadas, pero el hipalón está muerto, y nosotros gastarnos 1000 en la nuestra y seguir arrastrando el peso tampoco nos conviene. Fijaros, el sitio que hemos encontrado se llama Amarin Dinghy Service. Es el único lugar que hemos encontrado en el que los reparan realmente en Marmaris, aunque hay 50 millones de tiendas. Aquí es el único sitio donde las arreglan. Y justo pegado al lado, puerta con puerta, encontramos este sitio, que es el que hace las coberturas, hace cojines, hace tal, y también muy barata, porque nos va a cobrar 240 euros por la cobertura de un dinghy de casi 3 metros. Con los nombres a las dos bandas, con todo el material de Ombrella, con lo cual esperamos que nos dure pues bastantes años. Better, easier, okay. It's better all Ombrella. Yes. All umbrella and around.
después de conducir media horita por un paisaje desolador, destruido por los incendios, llegamos a una antigua ciudad helenística que se llama Amos. Y caracterizando a todas las ciudades antiguas, pues encontramos la muralla, veremos también el teatro y hay unas vistas increíbles a la playa aquí de Tumkuk. Para acceder al teatro y a las ruinas de esta ciudad antigua, sabed que está arriba de una colina, ¿eh? Vamos para arriba, vamos allá. Venga, capitán. Venga. Ali, ali. De esta no salgo. Ya estamos, venga. Se ve que alguno, haciéndose un selfie, la ha cascado. La imagen es clara, ¿no? Las pocas ruinas que quedan del yacimiento Amos y la playa Kumlubuk se encuentra justo antes de la entrada a la bahía de Marmaris. Bueno, hoy pensábamos estar de relax. Como hemos estado un montón de días de ruta con el motorino, queríamos descansar, dolce far niente. Pues no. Aquí en el barco es así. Cada X tiempo hay que tomar decisiones. Pues ahora hemos salido del condado de Marmaris, nos vamos a ir hasta Adacoy Marina, vamos a sacar la Petite Marie. Otra vez. Porque el capitán, su capitán, quiere ajustar la hélice para que vayamos un poquito más deprisa, porque la Petite Marie va muy lenta, cuando va a motor, claro. Entonces, pues nada, dirección otra marina totalmente desconocida, vamos a levantar a esta dama de 30 años, le vamos a arreglar 2 o 3 cositas y luego, pues no sé dónde vamos a dormir esta noche, o aquí o fuera de la bahía, yo qué sé. Creo que este verano vamos a batir el récord de sacar el barco del agua. Madre mía. Ya lo has dicho. No. Eso cada vez que levantamos a nuestra Petite Marie. Estoy hasta las pelotas de sacar el barco. Ah, pues eso, que estoy hasta las pelotas de sacar el barco. No, pero ahora... Ahora veis que tiene muy poco paso. Antes tenía demasiado, ahora tiene muy poco y ahora le voy a dar un pelín más. A ver si la adivino. Porque esto es una cosa de prueba y error, no se puede... Hay que sacar el barco, meterlo... En un barco pequeño pues es mucho más fácil, pero... Esto con los barcos así un poco grandes pues tiene este problema. Capitán, por favor, encuentra el justo medio, ¿eh?
Joder, pues espero que sea ahí. Un solo punto más. No lo sé. Ya, se acabó. Pues ahora, como los turcos se han ido a comer, le dijimos que solo íbamos a estar 15 minutos. Y cuando hemos llegado, han sacado el barco y han dicho, pues ya volvemos a la 1. Eran las 11. Pero ¿cómo a la 1? Si hemos quedado para 15 minutos. No, pero ahora vamos a comer. Ya, pero si te esperas aquí un momento, tiramos el barco y yo me voy y tú te vas a comer. Ya, sí. Pero nosotros nos vamos a comer ahora. Go lunch, go lunch. Ok, pues nada, aquí estamos esperando ahora que nos pongan el barco en el agua, a ver si somos capaces de irnos. Este no me entiende, yo le pregunto si me deja hacer fotos. Fijaros en cualquier varadero como que llegamos a Adacoy Marina, por si lo queréis buscar. Varadero minúsculo. Fijaros el trabajo que están haciendo aquí. O sea, yo es que alucino. Casi prácticamente en cualquier sitio te hacen un barco. Este lo están haciendo entero, han aprovechado la parte de abajo, por donde pasa el eje del timón. Todos me diréis, eso se llama codaste o no sé qué. Bueno, yo no lo sé, no me acuerdo. El caso es que están haciendo todo el barco absolutamente nuevo, pero me extraña que va atornillado. Lo pegan con cola y luego va atornillado. Espectacular trabajo, ¿eh? Y a mano, ¿eh? Esto no... En cualquier sitio de estos te encuentras un mestre d'asha fenomenal. No sé lo que cobran, quiero pensar que mucho menos que en nuestro país querido y mucho menos que en mi Mallorca adorada, que donde ya casi apenas quedará alguno. Pero no me canso de veros. Voy a poner unas imágenes mientras me callo. También tenemos otros barcos, como por ejemplo este superyate de 25 metros, que como veis se ha ido a las rocas. Tiene el fondo de madera, lo cual me extraña mucho porque parece un fibra, pero esa parte es un leño de madera. Aquí ha hecho varios agujeros, todo eso es de madera de haber ido pegando con las rocas. Toda esta parte de aquí abajo, roca, todo eso, y todo parece que es porque ha enganchado unos cabos, ¿veis? Cabos a timón, cabos a hélice, te quedas sin gobierno, pierdes el barco, así de claro. Que sí, que ya lo sé, muchos pensaréis, pues podría haber tirado el ancla. Pues sí, podría haber tirado el ancla, pero a lo mejor la ancla no basta. A lo mejor es saliendo de un fondeo,
Aquí se usa mucho el tema de... ¿Veis? Fijaros. Bueno, no sé si se verá porque está un poco lejos. No tiene el ancla, con lo cual lo mismo el ancla la perdió tirando metros de cadena o lo que fuera. Si es saliendo de un fondeo, el ancla no te sirve para nada porque tú tiras el ancla, pero el ancla se cae delante del barco. Tú tienes la costa ahí a 10 metros o a 5 metros, que es muchas veces lo que pasa aquí en Turquía, que tienes que amarrar con cabos a tierra, entonces estás muy pillado. O sea, es que tienes las rocas ahí a 3 metros y estos se ponen, vamos, se ponen ahí a tiro piedra de las rocas. Pues a la menor dificultad, uno que haya tenido que salir huyendo, que haya dejado las amarras a tierra, que pasan mucho más de lo que nos pensamos. Ayer mismo Mauro nos contó 2 o 3 casos. Se levanta viento lateral, te pilla con las amarras, no puedes recogerlas, se monta un poquito de ola, ya no puedes bajar con el dinghy. Si es tripulación reducida, como en nuestro caso, que voy yo solo con Marí, que Marí no está muy puesta en todo este asunto de nudos y tal, y menos con el dinghy, ir a tierra se hace complicado, además de que yo no quiero que baje por si se queda allí. Luego no puede volver, o el dinghy se va a las rocas, o yo qué sé, 1000 cosas pueden pasar. Entonces es muy fácil lo de dejar los cabos de tierra en tierra y salir zumbando. Entonces el siguiente que llega, pues los puede enganchar, es sencillo. Delaware, turcos. Delaware, turcos. El otro que os he enseñado es este, que está aquí al lado. Bandera americana, seguramente, bueno, no lo pone ahí, seguramente no, Delaware. Delaware, también son turcos. Delaware, turcos. Entonces, en un pequeño puerto en el que hay apenas, no sé, 50 barcos, he visto así por lo rápido unos 10 barcos o 10-12 barcos de Delaware y de Polonia, también de otros sitios como de Estonia. Eso me da que pensar que lo del cambio de banderas es una cosa mundial, es un tema. Como a los residentes del país las autoridades pueden tocarles los huevos, pues la gente cambia de bandera. Es una cosa muy sencilla. Fijaros, aquí os enseño otra. Una Phaeton del copón, también de Delaware. Y no os creas que se hace para evadir impuestos, no es para eso.